ustedes o de dónde les parece a ustedes que debería sacar esa expresión booleana. ¿No se les ocurre nada? Claro, pero si fuera true, entonces vos lo que estás diciendo es que todos los números que ingresa son pares. Yo les dije que lo que quiero es mostrar un mensaje donde el usuario ingrese un número que es par, me aparezca que ese número es par. ¿Cómo haríamos? Con una condición que diga que es par. Claro. ¿Y cómo la construimos? Antes del if. ¿Cómo La condición tiene que ir acá adentro del if, ¿sí? Donde van los paréntesis, como hicimos hoy, acá. Pero, ¿cómo la armarían esa condición? ¿Cómo sabemos que un número es par? Porque es múltiplo de 2. Claro. ¿Y qué más? Exacto. Entonces, ¿no sería esto? ¿No era eso lo que ustedes usaron para ver si el número era par o no? ¿No puede servirme eso en la condición? ¿Sí? Si el valor, si esa expresión me da un resultado booleano, yo lo puedo usar como una condición. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ese valor me da true, debería mostrar este mensaje. Ejecuto. Este lo voy a sacar. ¿Qué me faltó? 1, 2, 1, 2, 3. Ah, me está sobrando un paréntesis. Me pide que ingrese un número, ingreso el 8 y me dice el número ingresado es par. Vuelvo a ingresar, a ejecutar. Me pide que ingrese un número. Uy, ¿qué toqué? No sé, 122. El número ingresado es par. ¿Lo ven a eso o necesitan que les ejecute en el Python Tutor? Lo hago si quieren, no, no pasa nada. Acá. Estamos en la primera línea del programa, me está pidiendo que ingrese un número. Hoy ingresé el 122. Le doy el resultado. Fíjense, las líneas siguientes, como son comentarios, las pasa de largo, automáticamente viene al if y evalúa la condición. Fíjense que x vale 122. Dividido 2 le va a dar un resto y ese resto lo va a comparar contra 0. Como le da que sí, que es un múltiplo de 2, entonces imprime el número ingresado es par. Y eso es lo que vamos a ver por pantalla. Bien. Si yo lo vuelvo a ejecutar, no sé cómo se hace, a ver. Si esto lo vuelvo a ejecutar, eh, a ver si me lo hace. No. No sé cómo se hace, porque creo que tengo que volver a reiniciarlo.
Visualizo otra vez la ejecución. Fíjense, me pide otra vez que ingrese un número y yo ingreso, no sé, el 23. Ejecuto. Bien acá, sabemos que 23 no es múltiplo de 2, o sea que no es un número par. ¿Qué hace? Se va, ¿sí? De la línea 4 pasó a estar fuera del programa. Como en este programa justamente no hay ninguna línea a continuación, termina. ¿Sí? ¿Se entiende, chicas? Y si no se entiende, dígame qué parte no se entiende, así la vuelvo a explicar. Sí, profe, se entendió, se entendió. Bien, otra vez. Gracias. Yo le dije que cuando ustedes trabajan con condiciones, tienen que armar bien las expresiones que usan, ¿sí? Si ustedes tienen esta operación, por ejemplo, no es un número, no es un booleano, es un número. Entonces, cuando ustedes construyan, acuérdense y traten de fijarse que lo que están usando como expresión realmente sea un valor booleano. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces parece muy trivial, pero lo hacen mal, se equivocan, o sea, se olvidan de que esto tiene que ser una condición, ¿bien? Que tiene que tener un resultado. Básicamente lo que estamos haciendo acá es una comparación, ¿sí? Comparamos. Esas son las expresiones booleanas. ¿Se acuerdan cuando vimos, en realidad yo les dije, comparar, podemos comparar cualquier tipo de dato. Siempre van a comparar números con números, letras con letras, booleanos con booleanos, listas con listas, ¿sí? Cuando hagan comparaciones siempre van a hacer con elementos que pertenecen al mismo tipo de dato. Ese es el cachito, el cuidado que tienen que tener cuando trabajan. Ahora, yo esta expresión la usé para mostrar si el número es par, pero está claro que si yo ejecuto y le doy no sé, número 15 y le doy enter, el usuario no recibe ningún mensaje. Bien. Es más, hasta puede volver a ejecutarlo porque piensa que pasó algo que no sé, no está completo. Ese mensaje no es claro. Por lo menos debería aparecerle por pantalla un mensaje que diga ese número algo, o no sé.
no es par, o gracias por, no sé, algún mensaje deberíamos mostrarle, porque si no es como que queda incompleta la información. ¿Cómo hacemos eso? O sea, yo acá me doy cuenta que con este camino que acabo de escribir no me alcanza para representar una solución. Necesito ampliar la estructura. Entonces, tenemos que ir a lo que les expliqué hace un ratito, acá, y ampliamos el if. Bien. ¿Cómo lo van a ampliar? Le tienen que agregar una palabra clave. La palabra clave es else. Bien. Lleva los dos puntos. Lo van a escribir al final de la estructura. Y también ese else es un encabezado. O sea, esa palabra clave está representando un encabezado. Y también esa palabra clave lleva un cuerpo, ¿sí? Esto es el cuerpo del else. Dentro de, fíjense cómo Python reconoce ese cuerpo, porque automáticamente empieza a escribir de manera indentada, ¿sí? Dejando la sangría. Entonces, hago lo mismo. O sea, simplemente para que ustedes se den cuenta, voy a escribir un print y de la misma forma en la que trabaja el cuerpo del if, acá va a pasar lo mismo. Cuando ejecuten ustedes esta estructura, lo que va a pasar es, si la condición es verdadera, va a trabajar como expliqué hace un ratito. Va a entrar al cuerpo del if, va a ejecutar cada una de las sentencias de esta estructura. Cuando llegue a la última línea, va a saltar y va a ir a ejecutar la línea siguiente que esté por afuera de la estructura. O sea, viene a la línea 15. Eso sigue siendo igual. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la condición en vez de ser true es false? Si la condición es false, yo ya sé que de este encabezado pega el salto para afuera, ¿sí? Pero resulta que cuando pega ese salto, se encuentra con esta línea que es el else, esa palabra clave que forma parte de la estructura, y Python sabe que como ese else es parte del if, tiene que ejecutar esa parte de la estructura. Tenemos el else y no tiene condición. Fíjense que también es otra característica. ¿Por qué? Porque cuando lo encuentra, el intérprete sabe que sí o sí tiene que ejecutar el cuerpo que está acompañando al else. Por lo tanto, de la línea 10 va a pasar a la línea 11, de la 11 a la 12, de la 12 a la 13. Cuando llega a la última línea de este cuerpo, pega el salto y se va de la estructura. O sea, pasa a estar en la línea 15. ¿Bien? ¿Se entiende, chicas? Hay mucho ruido. Profe, no me quedó claro lo del else. Bueno, ahí les explico. Gachito. Ya vengo, chicas. Esperen que voy a enchufar la compu.
Ahí volví. Perdón. Bueno, encima no sé qué están haciendo acá al lado. El else. Se entendió la parte de que cuando la condición es falsa, ¿bien? No va a entrar a esta parte de la estructura, ¿sí? Cuando la condición es falsa, lo que va a hacer el intérprete es, imagínense que rebota de la línea 6, rebota y cae en la línea 10. ¿Bien? Cuando encuentra la línea 10, ¿qué hace? De manera obligada, al encontrar el else, tiene que ejecutar el cuerpo de esa parte de la estructura. O sea que va a tener que ejecutarse la línea 11, la línea 12, la 13, y una vez que ejecuta la línea 13, va a salir de la estructura porque terminó. ¿Bien? ¿Y a dónde va a ir a parar? A la línea 15. ¿Se entiende esa parte, chiques? ¿O necesitan que la vuelva a explicar? ¿Cuándo es true? Y depende. Ahora vamos a probarlo. ¿Entendiste? ¿Quién era que no había entendido la parte del else? Yo, profe, sí lo entendí. ¿Ahora sí? ¿Me pueden mostrar lo que está abajo en verde, que lo estoy haciendo en mi computadora y no llegué a leerlo bien todo? Sí, Ahí está, gracias. de nada. Fíjense que yo igual para explicárselo, chiques, le estoy dando valores fijos a la condición, ¿sí? En el caso, perdón, voy a subir un cachito. En este caso yo dije que era falsa. ¿Por qué? Porque precisamente quiero que el camino que recorra sea este y no este. Bien, Belén. Si yo esto, fíjense, lo ejecuto, en el otro vamos a verlo para que lo vean paso a paso, en Python Tutor. Vengo acá, ¿no? Lo voy a reemplazar al código por esto. Visualizo. Entonces, la condición está el intérprete está en la primera línea del programa. ¿Bien? Entonces, le doy next. Fíjense, condición vale falso. Va a evaluar esta condición y sabemos que es falsa porque le estamos diciendo a propósito que es falso. ¿Sí? Entonces, como esto es falso, va a pegar un salto directamente a la línea 6. Es que capaz que hasta sigue de largo, porque no sé si esto lo hace paso a paso. ¿Ven? Pegó directamente, ni siquiera vino a chequear el else. Como ya sabe que tiene que entrar, va directamente. En realidad, vino a la línea 6, pero lo hace tan rápido que no lo marca. Y de la línea 6 pasó a la línea 7, de la línea 7 pasa a la línea 8. ¿Sí? Está dentro del cuerpo del else. Ejecuto, pasa a la línea 9, ejecuto y se va del programa. ¿Sí? Va a la línea 11 y termina. ¿Sí? ¿Se entiende? Las chicas que estaban por ahí un poco más eh, no sé si la palabra es perdidas, pero bueno, como que por ahí les costaba verlo. Díganme, chicas, porque si no se entiende lo vuelvo a explicar o lo veo de otra manera. Genial.
¿Cuál es la idea de tener este tipo de estructuras? Piensen ustedes en la vida real cuando a ustedes se les presentan diferentes opciones, ¿sí? Cuando a ustedes se les presentan diferentes opciones, no sé, tienen determinadas, siempre se me ocurre con la plata, perdón, pero estoy medio corta. Cuando, supónganse que ustedes van a comer a algún lado, entonces tienen cierta cantidad de plata y tienen diferentes opciones de menú, ¿sí? Si, no sé, depende de las diferentes opciones de menú que tengan, van a tener ciertas condiciones, por ahí desde lo económico también. No sé, si tengo 100 pesos y quiero ir a comer una hamburguesa, no me alcanza con 100 pesos, ¿bien? Pero capaz que si voy a comer una ensalada, sí. Entonces, esas cosas que todo el tiempo estamos poniendo nosotros filtros a los datos que tenemos. Em, Estas condiciones que estamos haciendo acá son eso, son filtros, ¿sí? Si pasa esto, no sé, si tengo plata, voy y compro, no sé, para comer. Si no tengo plata, tengo que cocinar con lo que tengo en la heladera. Em, si tienen todas las materias de primer año aprobadas, pasan a segundo año. Si no, y no, va a pasar acá, van a tener que ir a este ELS, porque probablemente tengan que repetir el año. O sea, todo el tiempo estamos poniendo filtros para los datos. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo por ahí un poco más práctico que este, para que lo puedan terminar de entender. La estructura va a ser siempre la misma, lo que va a cambiar es la condición que nosotros, obviamente cambia el problema y cambian las condiciones, pero en sí la estructura siempre va a ser trabajar de la misma forma. Para el caso que hicimos hoy, este de si el número es par o impar, fíjense, si yo ahora quiero agregarle a este problema que me discrimine realmente los resultados, o sea, que me diferencie bien claro los resultados de cuando un número es par y cuando no lo es, lo que voy a tener que hacer es agregarle el else a esta expresión, a esta estructura. Y voy a decir, si no es, o sea, si es par, muestra que el número ingresado es par. Y si no, le voy a decir, no es par. Algo tan básico como eso. Si no es par, es que es impar. Porque nosotros sabemos que los números son pares o impares. Bien. Y ya con el simple hecho de haberle agregado el else a la estructura, ya está, ya le doy más información. Fíjense, ingresa el número 187. Me dice, el número ingresado es impar. ¿Por qué? Porque vino acá, chequeó la condición le dio falsa, porque 187 no es par. Entonces, de acá, pegó el salto a la línea 23 e imprime el contenido de el else, que es la línea 24. Le doy enter, vuelvo a ejecutar, y ahora en vez de un número impar, probemos con un número par, 22. El número es par, viene acá, la condición fue verdadera, ingresó por acá. ¿En qué se diferencia esto de lo que yo les mostré arriba? Y que en este caso la condición cambia, ¿sí? La condición es dinámica, depende del dato ingresado. Bueno, deja tu presente, Matías. La condición cambia dependiendo de lo que el usuario ingresa. Si el usuario me ingresa otro número, muestro par. Si me ingresa un número en particular, muestro impar, ¿sí? Esa es la diferencia, pero ustedes tienen que saber, como los resultados posibles son dos, ustedes tienen que armar el camino para las dos posibilidades, si es que las necesitan, porque puede ser que el problema no les pida que armen dos caminos, solamente les pida que armen uno.
qué sé yo, a ver, podríamos decir un problema, podría pedirles a ustedes que ingresen le pido al usuario que me ingrese su edad, por ejemplo. Ingrese su edad. Y dependiendo de la edad que me ingresó el usuario, su edad, y dependiendo de la edad que me ingrese el usuario, yo le digo si es mayor de edad o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le digo, sí, ¿qué cosa debería pasar para que sea mayor de edad? ¿Cómo armarían esa condición? Si es que ya se entendió, deberían de poder decírmela. Bien. Podríamos decir que X es donde el dato va a ser ingresado, sea mayor a 18. Uy, 118. Bien. Entonces, si es mayor a 18 años, entonces le imprimo un mensaje que diga es mayor de edad. ¿Sí? Lo ejecuto. Ahí le ingresé 18. No le dice nada. Entonces, vuelvo a ejecutar. Es mayor de edad. Pero si yo lo ejecuto y lo ejecuto para 18, no me dice nada. Porque ¿qué me está faltando en esa condición? Me faltaría el else. Bueno, el else. Se la pongo. Print. Por el else, ¿qué deberíamos poner? Es menor de edad, menor de 18, ¿no? Sí, es menor de edad. Vuelvo a ejecutar. Ingreso 18. Y me dice es menor de edad. Enter. Vuelvo a ejecutar. Para 15 es menor de edad. Vuelvo a ejecutar. Es mayor de edad. Bien. ¿Está bien esto que yo puse? Si yo pongo 18, me dice que es menor de edad. ¿Está bien? ¿Mayor o igual? Claro, tiene que ser mayor o igual. Claro. A veces les va a pasar eso, ¿sí? Que cuando ustedes están expresando el resultado, siempre hay como cierto cuidado con los límites. ¿Por qué? Porque fíjense que es como en matemáticas. Ustedes se están fijando un punto y a partir de ese punto pasa una cosa y si no, pasa otra. Entonces, esos límites tienen que ser claros, ¿sí? A veces. Como en este caso, pasaba que si le ingresaba 18, nos quedaba justo afuera. O sea, nos quedaba como que era menor de edad. Bien. Y sin embargo, sabemos que ya a partir de los 18 incluido es mayor de edad. Entonces tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. Lo mismo podría cambiar el enunciado. A ver, acá esperen que le voy a poner un título a esto. Mostrar un mensaje cuando es mayor de 18 años. Y tenemos ese ejercicio. Porque después se los paso y no saben ni por qué lo pusimos. Y acá lo mismo, quiero mostrar un mensaje si vive en Varela. ¿Sí? Quiero mostrarle un mensaje si el usuario vive en Varela. Para esto le voy a pedir al usuario que me ingrese su ciudad. Entonces le digo input,
ingrese su ciudad. Entonces, si el usuario ingresa a la ciudad y se trata de Varela, quiero mostrarle, mostrar un mensaje si vive en Varela, sí. ¿Cómo armaríamos la condición para ese caso? En vez de la X, iría Varela. En vez de la X, ¿qué debería ir? Estás por ahí. Ah, no, porque Pero en X no tengo Varela. ¿Dónde tengo? Ciudad sería. Ah, en ciudad. Muy bien. No se pierdan. Si ciudad es igual a Varela, ¿sí? Por eso estabas por ahí. Pero bueno, se habían quedado con el valor anterior. El usuario ingresó su ciudad, quedó guardado en la variable. Ahora, si esa variable es igual a Varela, le voy a mostrar un mensaje que diga bienvenido a Varela. ¿Sí? ¿Anda esto? Sí, anda. Yo lo pruebo. Para el de mayor menor ya lo hicimos, así que le voy a comentar. Así no estamos acá rato entrando números. Ejecuto para esto. Y digo ciudad, le digo Varela. Y me lo muestra. Bienvenido a Varela. Y acá pasa lo mismo. Si yo ingreso a la ciudad, ingreso a Quilmes, no me muestra nada. ¿Sí? Entonces, podríamos poner por el else. Uy, no sé dónde me quedó el cursor. Por el else le podríamos decir print bienvenido nada más. Para no quedarle sin saludo. Si es de la ciudad de Varela, les hablamos con el nombre, y si no, solamente bienvenido. Entonces acá pongo Quilmes, pongo bienvenido. ¿Bien? ¿Se entiende, chicas, esta parte? Sí, profe. Perfecto. Ahora, yo le dije, va a depender, o sea, depende siempre del problema, ¿sí? Lo que yo acá les estoy pidiendo siempre es que tengan en cuenta una condición. A veces les van a aparecer otro tipo de problemas, que justamente que ustedes van a tener que armar bien esa representación de cómo, o sea, cómo lo resuelven. Supónganse que yo ahora les digo, quiero mostrar un mensaje de bienvenida a todos los mayores de 18 que sean de Varela. Creen que esto lo voy a pasar abajo así lo pueden leer bien. ¿Se entiende, no, lo que estoy pidiendo? Quiero mostrar un mensaje de bienvenida a todos los mayores de 18 años que sean de Varela. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es armando, uniendo o trabajando con estos dos casos, pero juntos. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Ya no estoy pidiendo por separado las cosas. Quiero que se den las dos simultáneamente. O sea, quiero los de 18 años y además quiero que sean de Varela. O sea, esto es como si tuvieran esto y esto. Las dos condiciones se tienen que cumplir. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí tienen que empezar ustedes a darse cuenta. Primero, le voy a pedir, por un lado, la edad. ¿Bien? Por otro lado, le voy a pedir la ciudad. Esos dos datos tienen que estar dentro del problema. Ahora, ¿cómo modelo esa consulta? Ese filtro que tengo que hacer, porque no quiero todos, quiero solamente los que cumplen esas condiciones. Y bueno, me acuerdo que tengo el if, y empiezo a armar las condiciones. ¿Cuál va a ser la primera condición que van a poner?
que tenga. X mayor, X igual a mayor o 18, igual que igual 18. a Varela. Perfecto. Pueden empezar con cualquiera, no importa si empiezan con la ciudad o si empiezan con la edad. Lo importante es que se den cuenta que las tienen que usar. ¿Bien? La segunda condición tendría que ser parecida. O sea, parecido a lo que hicimos arriba. Ciudad, igual, Varela. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener dos condiciones una al lado de la otra. Necesito usar un operador que las una. Y acá es donde se tienen que acordar ustedes que alguna vez vimos, cuando vimos tipos de datos, los operadores lógicos, que yo les dije, los vamos a nombrar, pero después los vamos a usar. ¿Se acuerdan del AND, del OR y del NOT? Bueno, acá es donde ustedes tienen que ver con cuál de los dos operadores tienen que trabajar. En este caso, fíjense que a mí me está pidiendo que sean de 18 años y que también sean de Varela. And. O sea, el AN, ¿sí? Es el I. Esas condiciones tienen que darse simultáneamente. Entonces, tengo que usar este operador. No puedo usar este otro. Porque el OR es una cosa o la otra. Y va a ser claro para ustedes entender eso, porque el enunciado se los va a decir así. Les va a dar como una idea de que algo es optativo. ¿Es esto o es aquello? Entonces, estos dos condicionales los voy a conectar con un AND. Bien. Hasta ahí terminé de armar el encabezado de ese if. Adentro, ¿qué voy a poner? Lo que me pidió el enunciado. Un mensaje de bienvenida. Bienvenidos a Varela. ¿Sí? ¿Cómo va a evaluar el intérprete esta condición? Fíjense que cuando venimos a la tablita de AND, me dice que solamente da true cuando los dos son true. O sea, ¿se acuerdan que yo les decía? Vamos a suponer que la primera condición vale true. Ahora, la segunda condición es la columna y también vale true. Entonces, la intersección es true. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Que el resultado de esta expresión tiene que ser true para que pueda recién entrar al cuerpo del if. ¿Sí? ¿Me siguen? Si se olvidan, se lo anotan a un costadito. True and true igual true. Esto hoy uno de los chicos me dijo, es como matemáticas, más y más, más. ¿Sí? Como se lo quieran acordar. Yo necesito saber esto. ¿Por qué? Porque necesito que acá aparezca un true para que pueda pasar a la siguiente, al cuerpo del if. Si no es true, es porque es falso. No importa por qué dio falso. Puede ser por cualquier X razón. Pero si no si dio falso, le muestro, qué sé yo, vamos a ponerle un print, bienvenida nada más. Bien, para decir que se está ejecutando, pero en sí el problema solamente pedía que le muestre a los de Varela. Lo ejecuto. Cuando me pide que ingrese... Uy, ¿por qué no me pidió que ingrese? Ah, porque estoy arriba. Esperen que lo voy a comentar. Cuando lo voy a ejecutar, me pregunta la edad, entonces supóngase que primero para probarlo, pruébenlo con casos que ustedes saben que va a dar true, ¿sí? Le voy a probar con 18 y voy a probarlo con Varela. Bien, me mostró lo que yo esperaba que me muestre, ¿sí? Bienvenidos a Varela. Enter. Ahora prueben con un caso que ustedes saben que no tienen que entrar. Entonces, hay distintas posibilidades. Puede ser que no tenga 18 años o que no sea de Varela. Bien.
Entonces, vamos a suponer que tiene 15 años y que es de Varela. Pero ¿qué pasa? Ya con que uno sea falso, el otro, toda la condición va a ser falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Si uno es falso y el otro es true, la intersección me da falso. Entonces, por más que una de las dos condiciones sea verdadera, el resultado va a ser falso. Y es cierto. Fíjense dónde fue a parar. Fue a parar al else. Bien. Lo volvemos a ejecutar si quieren y vamos a suponer que los dos son falsos. Tiene 15 años y además es de Quilmes. ¿Se entiende, chiques? Bien. Esto lo que van, creo que en las prácticas no hay enunciados tan complejos, pero bueno, ustedes son informáticos, o la mayoría de ustedes van a ser informáticos, y van a estar todo el tiempo trabajando con condicionales, incluso más condiciones. Yo justo el otro día tuve que hacer un programa que tenía un montón de condiciones, terrible. Porque no dejan ser, o sea, son filtros simplemente. Imagínense una empresa que tiene varias opciones. Ustedes tienen que incluir todas las opciones dentro de sus condiciones. ¿Se va entendiendo? Ahora, esto que yo lo expliqué así, también lo puedo escribir de otra manera. A veces es más claro. Hay, mi perra está teniendo pesadilla. Hay otra forma de escribir. ¿Cómo lo hacemos? Yo le digo, sí, si x es mayor o igual que 18, sí, eso es verdad. Bueno, si esto es verdad, entonces, ahora le pregunto, si la ciudad es igual a Varela, sí, entonces imprimime bienvenida. Fíjense, lo mismo que escribí arriba lo estoy expresando de otra forma. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué cambia? Y que por ahí a veces yo estoy en la duda, no sé si es por las dudas, no sé, quiero ver o quiero, no sé, se me ocurre escribirlo de otra manera y no tiene por qué afectar el código. La idea de la estructura sigue siendo la misma. Si esta condición es verdadera, recién ahí pasa acá adentro, ¿sí? Pasa al cuerpo del if. Ahora, ustedes saben que si es otra vez encontré un if, tiene que volver a analizar la condición. Si esta condición es verdadera, recién ahí va a pasar acá adentro. Bien, y va a imprimir el mismo mensaje que nos aparece por pantalla. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si no? Fíjense, yo le quiero poner el else en el caso de que no tiene 18 años. ¿Dónde lo estoy escribiendo? Ese else lo voy a escribir a la misma altura del primer if. Bien. Voy a dar un enter y si no tiene 18 años, hasta podemos mostrarle un mensaje y decirle print no es mayor de edad. Porque sabemos que no tiene 18. Si no entró en esta etapa, si no entró por este filtro, es porque no tiene más de 18. Ahora, viene acá, se encontró con esta ciudad y le dio que tampoco era de la ciudad Varela.
podríamos mostrarle un mensaje, decirle a la misma altura del if, fíjense que el else lo estoy escribiendo a la misma altura de este if, decirle un mensaje que diga bienvenido, usted no es de Varela. ¿Sí? ¿Por qué puedo ser tan específica? Y porque yo sé que justo la condición que no pasó la persona es este filtro. No es de Varela. Por eso yo puedo ser más específica con el error que estoy mostrando. No sé si a ustedes alguna vez les pasó que cuando van a llenar un formulario les dice usuarios y o contraseñas incorrectos. ¿Bien? ¿Qué está pasando en ese caso? Está usando un AND como este. Y cuando imprime un resultado, no puede dar un resultado específico. Yo acá podría haber mostrado, acá podría haberle mostrado bienvenido, no tiene 18 años o no es de Varela. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo no sé por cuál de las dos condiciones salió. No sé, voy a ver, Martín. El jueves por ahí lo subo. ¿Se entiende? Yo no sé, cuando viene este else, no sé por cuál de las condiciones fue a parar acá. Sé que alguna de las dos fue porque si no, no llegó al else, pero no puedo ser específica. Lo mismo ustedes cuando les pide que llenen un formulario y les dice usuario y o contraseña incorrecta. Porque realmente el que hizo el programa no se detiene a ver cuál de las dos está poniendo mal. Simplemente hace un AND y ya está. Rebotaron y salieron por el else. En este caso, ¿cómo se nota la diferencia? Y porque yo si analizo caso parte por parte del problema, yo puedo dar un mensaje más claro al usuario y fíjense, yo acá ingreso 15 e ingreso Varela. Bueno, Flor. Entonces, el mensaje que me aparece es, bienvenido, no tiene 18 años o no es de Varela. Ese es el primer mensaje, ¿sí? El del primer if, el que usa el AND. Y en el segundo caso, que es el mismo problema, pero expresado de otra manera, me pone claramente cuál es el tema. No es mayor de edad, ¿sí? Se me está diciendo, no, esa condición no la cumplís para seguir con el programa. Vuelvo a ejecutar, vamos a suponer que tengo 18 años y que soy de Quilmes. Entonces me pone bienvenido, no tiene 18 años o no es de Varela. Y eso es mentira, porque yo sé que tengo 18. Entonces, en la siguiente ejecución me aparece bienvenido, usted no es de Varela. ¿Sí? Ya no me vuelve a decir que la edad está mal. Lo único que me dice es que no soy de Varela, o sea, no cumplo la condición de la edad. ¿Se entiende, chiques? Por ahí soy medio repetitiva, pero bueno, por ahí van a ver que en la práctica les van a aparecer cosas de estas y ustedes van a tener que ver cuándo elegir una situación y cuándo elegir otra. ¿Sí? No es obligación. Sí. Usen siempre, Belén, y a todo el mundo lo que más entiendan. Eso es lo lindo que tiene la informática, que podemos usar lo que más fácil nos resulte para construir nuestros programas. ¿Sí? Yo siempre fui una persona por ahí más de ir a lo complejo también. Que por ahí ir a lo más fácil. No es que lo fácil no salga, sino que a veces uno piensa distinto. ¿Sí? Mientras lo sepan resolver, todas las soluciones son posibles. Por algo se les explica de diferentes maneras. Por un tema de tiempo, por ahí no vemos más cosas. Pero hay diferentes formas de expresarse.
expresar el resultado, de expresar el problema. Ahora, de la misma forma que yo usé un AND, si el enunciado me hubiera dicho que imprima un mensaje para los que son de 18 o para los que son de Varela, entonces lo que hacen acá es cambiarle el OR y chao, ¿sí? Y ya les funciona. Guarda que si yo pongo acá un OR, esto así no es, ¿sí? Ahí ya cambia, no es la misma la forma de representar. Porque esto es, si es esto y es esto. Y en el caso del OR no se representa. No se puede representar así. Así que, ojo cuando construyen sus programas, qué es lo que están representando. Es una opción o la otra. Se me está terminando la batería del celular. Bueno, ¿cómo va la compu? Vale. ¿Qué más? Bueno, podemos ampliar un poco más la estructura. Si se entendió esto, sigo ampliándola. Yo quiero, a veces no nos alcanza con representar dos casos. O sea, fíjense que acá siempre teníamos como dos opciones. Es una cosa o es la otra. ¿Bien? Pero a veces tenemos más de una opción. En el caso de los números justo vimos que es par o es impar. Pero justamente en la práctica que tienen ustedes acá para resolver, creo que uno de los primeros ejercicios les habla de esto, de que un número es negativo, positivo o cero. Para el negativo y positivo tenemos solución. Pero ¿y el cero? O sea, ¿cómo hacemos para representar tres opciones diferentes? Uy, esperen que voy a comentar esto. Bien. Tenemos justo este ejercicio, bueno, nos pide una función. Primero lo voy a plantear sin una función, para que lo vean más fácil y después lo agregamos en una función. Me está diciendo que le pida un número al usuario y que diga si ese número es positivo, negativo o cero. ¿Sí? Entonces, le pido el número al usuario. Y construyo la estructura. ¿Qué pondríamos? A ver, me dictan, así los escucho. Mientras voy a poner a cargar el celular. X si es mayor que 0. La condición, la primera condición que aparece, puede aparecer otra tranquilamente, pero bueno, la primera condición fue que X sea mayor a 0. ¿Sí? Si es mayor a 0, ¿qué vamos a decir? Print el número es positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra condición aparece? Si es negativo, Sí, ¿cuál sería?
X menor que 0. If sería, ¿no, profe? De nuevo. Ahí es el caso. Falta el else igual, ¿o no? También. Todo lo que me digan es cierto. Igual el else yo lo pondría a lo último. Primero armaría todo lo que sería el if y después el else. Yo. ¿Qué pasa cuando yo pongo algo así, no? Vamos a hacer caso a todo lo que dijeron. El else, lo que me está diciendo su compañera, es que lo va a agregar acá al final. ¿Sí? ¿Y qué pondrían en el cuerpo de ese else? Print. Sí. Bien. O ceros con palabras para que no quede tan... Ahora, fíjense lo que hace... Está bien, ¿sí? Si yo esto lo ejecuto, me va a pedir un número. Bien. ¿Qué está haciendo? Le ingresé el 5, mejor para que no, para ver los pasos que hace directamente, lo llevémoslo al Python Tutor, para que lo vean más rápido. Ejecuto. Me pide que ingrese un número, yo ingresé el 5, ¿se acuerdan? Le doy envío, pasa a la línea 2, X vale 5. Sabemos que 5 es mayor que 0, así que va a entrar a la línea 3. Imprime, el número es positivo. Pero ¿qué pasa? Cuando sale de esta línea, que es la línea 3, ¿se acuerdan que la estructura del if me dice que automáticamente se va de la estructura a la siguiente línea del programa? Y la siguiente línea del programa es la línea 4. Ahora, en la línea 4 se encuentra con otra estructura if. Y también tiene su condición. Entonces, la tiene que evaluar. Sabemos que x vale 5, que es que 4 sabemos que es falso. Así que, ¿qué hizo cuando encontró falso la condición? ¿A dónde saltó? A else. Al else. A 7. Encontró el else, listo. Prime 7. Bien. ¿Y está bien eso? ¿Están bien los mensajes que aparecen por pantalla? No, No. ¿Se solucionaría si yo este else lo pongo antes? no. No. ¿Se dan cuenta, no, chiques? Todos, todes, ¿cuenta? Ahí no puede ir otro if tampoco. No. En realidad, por más que ustedes a veces vean o tengan la, ¿cómo se dice? Porque uno por ahí tiende a poner varios if, eh, no está bien tampoco desde el tema de, supónganse que esto hubiera funcionado, ¿no? No está bien tampoco desde la parte de la evaluación, tiene que ver con la eficiencia esto. ¿Por qué? Porque fíjense que en el primer caso yo ya puse el 5, que ya sabía que era verdad, y sin embargo
¿qué hizo el programa? El programa evaluó acá y después sigue preguntando igual, ¿sí? Ya sabemos que eso fue true. Y sin embargo acá sigue preguntando y perdiendo el tiempo, digamos, pasando al él. Sigue perdiendo el tiempo, ¿sí? No se olviden que el tiempo es oro. Ahora los programas cada vez son más rápidos. Si yo tengo que hacer una consulta, un filtro, y tengo para preguntar 1000 condiciones, ¿qué hago? Voy a perder un montón de tiempo evaluando cada condición, ¿sí? O sea, para nosotros no parece nada, pero la realidad es que el tiempo es oro y sobre todo cuando hay que hacer consultas que son largas, no son estos 3 horas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le damos solución a esto? No podemos usar, o sea, no tendría sentido o no me modifican nada el programa que yo este else se lo pongo antes. Eso, yo se lo pongo ahí. Uy, no sé quién tiene el micrófono prendido. Camila, tienes el micrófono abierto. Ay, perdón, profe. No pasa nada. Yo más por tus compañeras, porque por ahí no me escuchan. No pasa nada porque va a pasar, o sea, va a ser el mismo caso al revés. ¿Sí? No se soluciona nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Python? En realidad creo que solo Python, porque no sé si hay otros lenguajes que lo permiten. Permite ampliar la estructura del if. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta estructura que yo les expliqué hoy, que no me acuerdo dónde arranca, acá. Esta estructura que vimos acá, la vamos a ampliar. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a ampliar? Vamos a agregar entre el if y el else, vamos a agregar una nueva palabra clave, que va a llamarse el if, ¿sí? Como la novela. Este if va a llevar una condición. Esa condición tiene que ser una condición distinta a la anterior. ¿Bien? Esta condición también tiene que ser un valor booleano, porque es una condición. Así que no se olviden que también tiene que ser algo booleano. En este caso voy a decir que va a ser true. ¿Cómo va a trabajar esta condición? El elif, este es el encabezado. Le voy a definir el cuerpo a esta estructura. Y dentro de, fíjense que automáticamente Python ya se acomoda ahí porque sabe que va el cuerpo del elif. Entonces hacemos un print de estoy en el elif. Bien. Le voy a agregar otra línea más para que vean que puede tener otra línea más. Puede tener todas las líneas que ustedes necesiten, todas las sentencias. Ahora, ¿cómo ejecuta Python este código? Cuando la condición es true, ya sabemos qué es lo que pasa. Si la condición es false, que es justo el caso que yo tengo acá registrado. Si la condición es falsa, salta, rebota de la línea 7 a la línea 11, ¿sí? O sea, pasa, cuando la condición es falsa, busca la primer palabra clave dentro de la estructura. En este caso, la palabra clave es elif. Al encontrar el elif, va a buscar a chequear la condición que acompaña esa palabra clave. En nuestro caso, la condición vale true. Como es true, va a entrar al cuerpo de ese elif y va a ejecutar cada una de las sentencias. Llega a la última sentencia, como ya se ejecutó una vez la estructura, se va de la misma
y pasa, en este caso, a la línea 20. ¿Bien? Y continúa con el resto del programa. ¿Se entiende? Ahora, si esta condición es falsa, ¿qué hace? Rebota, como hizo hoy. De acá rebota el else. Y como el else, ya lo saben, entra a la línea del else, al cuerpo del else, y ejecuta cada una de sus sentencias. ¿Bien? Entonces, otra vez, si la condición del if es falsa, rebota y cae en el elif. Evalúa la condición que acompaña ese elif. Si es falso, rebota y cae en el else. Si es verdadero, entra y ejecuta las sentencias de ese cuerpo. ¿Sí? Lo probamos si quieren para que lo vean. Y la verdad es que si cuando ustedes entienden la estructura del if, no les resulta complicado entender el procedimiento. Fíjense, la condición se cargó con el valor de false. Entonces, acá. Le doy next. Acá, la condición se puso en falso. Encontró la otra variable. Condición distinta tiene valor de true. Ahora viene a la estructura del if. Sabemos que en la línea 3 va a rebotar porque esa condición es falsa. Va a pasar a la línea 7. En la línea 7 tenemos condición distinta que vale true. Entonces entra al cuerpo de esa estructura, de esa parte de la estructura. Entró y pasó a la línea 9. Va a imprimir por pantalla. Estoy en el elif. Va a imprimir, sigo en el elif. Fíjense que acá lo está haciendo en la pantalla. Lástima que me queda tan chiquito. Le doy siguiente y de la línea 10 pasa a la línea 16. La imprime y termina. ¿Sí? ¿Me siguieron? Si yo le cambio, supónganse que pongo que las dos condiciones fueron falsas, y ejecuto, carga las dos condiciones con el valor de falso, viene a la primera condición y le dio falso. Entonces rebota a la línea 7. De la línea 7 sabemos que le va a dar falso. Entonces automáticamente pasa al else. Como el else no tiene condición, siempre se va a ejecutar, ¿sí? Y se ejecuta todo lo que tenga adentro del else, hasta que termine. Cosas que se tienen que acordar, chiques. El if y el else solamente van una vez dentro de la estructura. ¿Bien? No podemos agregar varios. El if y el else se escriben solo una vez. Sí podemos agregar muchos el if. El if pueden agregar todo lo que ustedes necesitan. Yo podría acá tener tranquilamente otro if. Obviamente este if tiene una condición diferente a las anteriores. ¿Bien? Porque si llegó a este punto es porque las anteriores le dieron falso. Entonces tengo que evaluar esta condición, por qué aparece. ¿Se entiende, chiques? Ahora vemos con un ejemplo. Pero el seguimiento, ¿me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Venimos acá y vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir acá y fíjense que ahora esto que habíamos puesto acá nos resulta re fácil de acomodar. Ya sabemos que por una condición dio positivo. Ahora, esta no le voy a decir que sea otro if.
le voy a decir que sea un elif, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a un mismo dato lo estoy evaluando de diferentes maneras. Por eso era que estaba mal, o sea, estaba mal la forma que nosotros habíamos representado el resultado. Porque en realidad siempre estamos trabajando sobre un mismo valor. Si ese valor es mayor a 0, me da positivo. Si es menor, me da negativo. Si no, es porque es un 0. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto, no importa cómo lo ejecute, siempre me va a dar resultado. Si es 0, me dice el número 0. Si no, si es 5, me dice positivo. Y ya no me hago conflicto de que me aparecen dos títulos o dos mensajes por separado. Si es menos 5, me dice que es negativo. ¿Sí? Frente a un mismo problema, lo evalúo adecuadamente, digamos. Ahora, veamos, hagamos si quieren un recreo, no pasa que me veo tarde. 10 minutos, son y 10. 10 minutos hagamos, ¿quieren un recreito o quieren que sigamos derecho? Sí, profe. ¿Sigo? Bueno, sí, porque después a mí se me hace tarde. Yo tengo gimnasia a la noche, así que termino con ustedes y salgo volando. Porque como estoy todo el día sentada, necesito hacer algo porque si no, mañana no me puedo levantar. Bien, esto ahora ya está. Ustedes ya vieron lo que es el if, vamos a seguir trabajándolo. Pero ahora que está, ya que estamos, hagámoslo dentro de una función. Eso fue lo que nos pidieron a nosotros en el enunciado. Entonces, ¿cómo hacemos? Defino la función. Defino la función número, no se me ocurre un título. Fíjense que el enunciado me dice que recibe un parámetro, entonces digo que el parámetro va a ser x. ¿Por qué digo que va a ser x? Porque yo sé que esto va a ser cuerpo de la función, ¿sí? Ya está resuelto el enunciado. Entonces, como eso es el cuerpo, le voy a dar la sangría que necesita. ¿Bien? Esto lo voy a mandar para allá también. Así no estamos cambiando nombres a nada. El parámetro es x. Me dice que recibe un número por parámetro e imprima si es positivo o negativo 0. Ya está, la función la tengo hecha. Ahora me dice, utilice esta función para escribir un programa que lee un número ingresado por el usuario y muestra si es positivo, negativo o 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal en esta función? Fíjense, esta línea. Yo sé que los parámetros vienen con un valor de afuera, ¿sí? Al programa, a la función llegan con un dato que proviene del programa. Si yo hago esta línea acá adentro, lo que estoy diciéndole es, no me importa con qué dato llegaste, yo te piso, ¿sí? Estamos sobreescribiendo el valor de x en esta línea. Por eso es que esta línea la tenemos que sacar, no podemos dejarla escrita dentro de la función, porque a mí me dice que el parámetro, o sea, el dato, llega de afuera. ¿Y dónde voy a escribir este dato? Este dato, fíjense que incluso me dice, utilice esta función para escribir un programa que lee un número, o sea, el programa es el que lee el número ingresado por el usuario. Este número se lo voy a agregar acá, en el programa principal, ya estamos a la misma altura de la función. Y el número es el que ingresa el usuario y después yo lo que hago es invocar a la función. Simplemente le digo número y le paso el parámetro que necesita. ¿Cuál es el parámetro que necesita la función? ¿Cómo se llama? Número. Bien. ¿Y cómo se llama en mi programa la variable? NRO, ¿no? ¿Sí? Número, por eso.
Por Por eso te eso, decía, sí, ya sé, pero por ahí siempre hay alguien que está medio perdido, entonces por eso tengo que ser más hincha, perdón. Y de todas formas te dije, ¿cuál es la variable? Bien, si yo me pongo a ver, todo esto es mi programa, el único lugar donde tengo definido una variable es acá. Esto es un parámetro, ¿sí? Esto es una variable. Ahora, si yo lo ejecuto, no va a haber cambios en cuanto a lo visual. El usuario va a seguir viendo lo mismo, ¿sí? Pero está escrito de manera diferente. Bien. A veces a ustedes les va a pasar que capaz tengan un enunciado y bueno, por ahí lo dibujan. Yo lo dibujan. Mi hermano siempre me cargaba, decía que yo vivía dibujando. Esto ustedes lo escriben y después se les ocurre meterlo dentro de la función. Y piensen bien qué le dan a esa función. Piensen bien los parámetros que definen, ¿sí? En este caso, X es un parámetro. Y ya está. Ese ejercicio ya se resolvió. Pasemos a otro. Parecía tan difícil y sin embargo son fáciles. Profe, no, Sí, se te hizo un eco. Tenés que mutear la compu. No sé quién habló. Bueno, no sé qué pasó, capaz se le cayó. ahí está, profe, ¿me escucha? Sí, Le quería preguntar que no había entendido lo de diff. lo del if, ¿no entendiste? Lo que decía D y F. No, Acá. D y F, perdón. ¿Esto? Claro. Esto es cuando tenemos que definir funciones. ¿Viste la teoría de funciones? Claro, porque la clase pasada yo no estuve y no vi el video todavía. Ah, Por eso no entendía de dónde había salido, pero no importa, después lo veo. esto tiene que ver con funciones. Eh, es, también es una palabra clave que usamos para indicarle al intérprete que todo lo que vamos a escribir adentro es una función, ¿sí? Todo esto es una función. ¿Cómo sabemos que empieza y termina una función? Por la sangría, ¿bien? Fíjate que pasa lo mismo que con el if. Yo, si escondo, acá se hace como un corchete largo y ese corchete lo que hace es como encapsular todo lo que es parte del cuerpo de la función. Voy a... uno de sus compañeros graba las clases, pero me parece que yo ya hoy pude entrar a mi mail y tengo ahí grabaciones viejas que les van a servir porque los videos no son tan largos. Las grababa, son del año pasado, pero cambio por ahí el ejemplo. A veces trato de usar los mismos como para usar cosas fáciles. Pero bueno, después las voy a mandar y así las pueden mirar. Y si no entienden, igual me preguntan, no pasa nada. Pero bueno, la idea es siempre la misma. Em, y si no, bueno, pregunten, chicas. Yo los jueves, acuérdense que 8:30 estoy dando consulta. Entonces, hagan algo, ¿sí? Más que nada porque a veces pasa, hoy, por ejemplo, en el parcialito me decían, el parcialito lo hacen, se sacan un 10. Pero bueno, eso es porque ustedes lo entienden desde lo que me pueden seguir a mí. Ahora el tema es, ¿cómo vuelcan eso que entienden a una hoja? ¿Sí? Eso es lo que más cuesta, hacer ese traspaso. No porque sea difícil, sino porque nos cuesta, los que tenemos, sobre todo los que trabajamos así con cosas informáticas, eh, nos cuesta plasmar nuestras ideas. Nuestro cerebro está todo el tiempo tirándonos resultados. Ahora que ustedes van aprendiendo más cosas,
me imagino que les pasa eso, que están hasta por la calle y están armando programas. Entonces, lo que va a costarles es expresar eso que está en su cabeza, llevarlo a papel, ¿sí? No es que les recuesta, pero bueno, hay como un cierto aprendizaje, porque son palabras nuevas, no tenemos la computadora, entonces eso es lo que les va a llevar un poquito de tiempo. Por eso está bueno que el parcialito de la clase que viene se haga en papel, así ustedes también ya lo van practicando. Em, y sí, y traten de que si no vienen a una clase, escuchar lo que se vio en la clase, porque si no se atrasan. Encima, por más que parezcan mentiras, funciones es un tema importante. Y bueno, no lo pueden no saber. Es así de simple. Este ejercicio ya estaría. Pasamos al siguiente. No sé por qué dije tanto espacio. En este caso pasa algo parecido, ¿bien? Yo le voy a comentar todo el enunciado. Pero bueno, fíjense, dice diseñar un programa que dado un número del 1 al 7 determine el día de la semana que representa. Entonces, yo lo primero lo voy a pensar sin funciones, para que veamos lo que hicimos hoy. Si esto lo tengo que pensar, el usuario me ingresa un número, así que podríamos usar esto de acá arriba. Bien, me ingresa un número y me voy a fijar en base al número que me ingresó, si el número es igual a 1, se trata de un lunes. Uy. ¿Sí? Si es el 2, se trata de... No, ¿está bien eso que puse? No. Si es 1, es domingo. Sí. Bien. Esto es domingo. Si es el if, acá fíjense cómo vamos a usar el elif, porque es la mejor, se cuenta que no está mal ya a esta hora. Si es 2, entonces se trata de lunes. Si no, o sea, esto ya se va a empezar a repetir. Bien. Si no, si es 3, se trata de un martes. Si no, se trata de un miércoles. Si no, acá ya está. No tenemos excusa para decir que no sabemos usar el elif. Uy, qué gente. Bueno, se me fue el dedo, chicos, no es que quiero escribir bien de con velas. Uno más. Bien. Alguno me puede decir, bueno, el if número 7 podría estar o no podría estar. ¿Y qué pasa si el usuario en vez de ingresarme un número 7 me ingresa el número 8? O el número 10, o el 22. Son números. Entonces, en estos casos yo sí tengo que tener en cuenta qué es lo que el usuario me ingresa, ¿sí? No pasa como en los casos anteriores. Tengo más posibilidades. Mientras más posibilidades haya, más errores pueden aparecer. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando me ingresa un número distinto a los que yo necesito, le voy a mostrar un mensaje que me diga
el día ingresado es incorrecto. Por ejemplo, podríamos decirle ingrese un número del 1 al 7. Bien, lo probamos. Ingreso el 9. El día ingresado es incorrecto, ingreso un número del 1 al 7. Ejecuto de nuevo. 4, miércoles. ¿Entiende? En este caso, fíjense cómo tiene sentido el hecho de usar un elif. Usé todos los elif que necesitaba para representar cada una de las opciones que tiene este problema, que precisamente se trata de los días de la semana. Podríamos ponerle acá, si quieren, un print que diga días de la semana. Bien. Ahora, ¿podemos mejorar esto? Y sí, siempre se puede mejorar. Todo lo que ustedes saben hacer, podemos mejorar. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer antes de preguntar por el día, podríamos hacer una especie de filtro. O sea, ya controlar que el usuario no nos ingresa cualquier número. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos preguntar, definir un conjunto, le voy a llamar así a la variable, y decir que este conjunto va a tener un range. Esto de range creo que no se los expliqué yo. Range lo puedo definir con el valor de 1,8. ¿Qué hace range? Me crea una lista de números. Bien. Esta lista tiene esta forma. Va a agregar como elemento el 1, porque yo le estoy indicando que comience en 1. El siguiente elemento va a ser el 2, el siguiente el 3, el siguiente el 4, el siguiente el 5, el siguiente el 6 y el siguiente el 7. Y va a terminar. ¿Por qué va a terminar en 7? Porque yo le dije que llegue hasta el 8. Bien, yo le indiqué dónde comenzaba y yo le indiqué dónde terminaba. Y eso es lo que hace Python, genera una lista con ese tamaño. Siempre la lista va a ser de números. Ahora, ¿se acuerdan de la palabra clave in? Bueno, la podríamos usar. Ya sabemos usar el if. ¿Y cómo decimos? Le digo, si número in conjunto, ¿se acuerdan, no? Lo que estoy preguntando acá es, si el número que el usuario ingresó se encuentra en el conjunto de números, que supuestamente es este, si eso es verdad, ¿qué voy a hacer? Todas las, recién ahí voy a empezar a evaluar estas condiciones. ¿Por qué? Porque yo sé que el número va entre 1 y 7. Entonces yo sé que seguro esto va a estar bien. Bien. Y en ese caso podríamos incluso sacar este if de acá. Y podríamos poner un else, porque sabemos que la última opción que nos queda es que sea el 7. ¿Voy muy rápido o me siguen? Bien. Ahora, fíjense que yo este else lo dejé por fuera de la estructura. En realidad, el else me quedó como parte de la primera estructura del if. Bien. ¿Por qué? ¿Qué hago? Si el número no está dentro del conjunto, eso quiere decir que puede ser un número negativo, como puede ser cualquier otro número. Entonces viene acá y muestra este mensaje. Lo vuelvo a ejecutar.
vamos a suponer, para el caso de 1, me muestra domingo. Para el caso de 7, siempre yo pruebo los extremos primero, porque es lo más... Fíjense, si yo ingreso 7, viene acá, imprime el else, ¿sí? El sábado. Ahora vamos a probarlo para valores que no están dentro de este rango. No sé, -4. Lo pruebo para otro valor. Qué sé yo, 12. ¿Sí? Para cualquier otro valor, ya no voy a entrar a evaluar estas condiciones, directamente pasa de largo y viene a este else y me muestra el mensaje. ¿Se entiende, chiques? Profe, lo que yo no entendí por qué el sábado no tiene asignado el número 7 y sin embargo, si pone 7 figura sábado. No entendí. Porque, fíjate, a ver, esto lo vamos a llevar al Python Tutor, así lo siguen, para que lo veas cómo lo ejecuta. Porque tiene que por ahí es medio largo, no sé si vamos a llegar a verlo completo. Pero control bueno. Pero no me copió nada. Buenas noches. Fíjense, si yo ejecuto este código, vamos a ponerle como 7 como evaluación, ¿sí? Empieza. Vengo acá, imprime por pantalla días de la semana. Le doy next. Me pide que ingrese un número. Yo le voy a dar 7. Y lo envía. Viene al conjunto, arma el rango. Va a pasar a la siguiente línea. El rango ya está armado. Fíjense que al conjunto le asigna la lista con los números. Y viene a esta línea, ¿sí? Y preguntas, el número que ingresamos, número vale 7. ¿Está en el conjunto? Le va a decir que sí. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente línea que va a comenzar a ejecutar? La 5. Pasa. La línea 5 comienza a ejecutarse. Esta comparación le va a dar falso, porque el número no es igual a 1. Pasa a la siguiente línea. La siguiente línea dice el número es igual a 2. No. Pasa a la siguiente línea. Número es igual a 3. No. Pasa a la siguiente línea. Número es igual a 4. No. Pero sin embargo, yo estoy dentro de este if. ¿Bien? ¿Cuánto vale el número? 7. Pasa a la siguiente línea. Número igual a 5. Pasa a la siguiente línea. Número igual a 6. También vuelve a ser falsa. Pasa a la siguiente línea. No le queda otra que ejecutar el else. ¿Bien? Cuando encuentra el else, ¿qué hace? Imprime sábado. No lo imprimió todavía. Ejecuto. Imprime sábado. ¿Se entendió? Sí. El rango es un... no incluye el último número, digamos, ¿no? No, no lo incluye. Cuando usen range, siempre crea una lista donde ustedes le están indicando dónde inicia y hasta dónde llega. ¿Sí? Es hasta, no es inclusive.
Por eso Claro. llegó hasta el 7. No me acuerdo quién me había preguntado. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, yo, Belén. Ah, genial. Podría haberlo dejado expresado, pero es como que no tiene sentido, porque ya sabemos que si entró por acá, si siguió el camino este, si vino acá, es porque el número que estamos teniendo en cuenta está entre 1 y 7. ¿Sí? Entonces, si ya pasó todas las opciones anteriores, vos pensás que viene rebotando de arriba. Rebotó acá, rebotó acá, rebotó. El único caso que me queda es porque es 7. Si no, no hubiera entrado. Al principio va a costarles ver un poquito, pero después ya se van a ir acostumbrando y se van a dar cuenta que es como última opción, es la que me quedó. ¿Sí? Ahora, esto es lo que a mí me pide del if, pero a mí el enunciado no me pide esto, me pide en realidad que yo construya una función. ¿Cómo vamos a crear esta función? Y empezamos. La función me dice que tiene que recibir un número. Entonces, voy a definir acá un def, día, semana, podemos por llamarlo. Fíjense que la función me dice que tengo que recibir un número como parámetro. Acá está, le falta escribir el número como parámetro. Y retorne el día que le corresponde de la semana. Entonces, acá voy a recibir el número, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número es el valor que estamos usando nosotros para preguntar. Y otra vez, chiques, todo esto va a tener que estar en sangría. ¿Bien? Está dentro de la función. Ahora me fijo, ¿qué tengo que sacar dentro de las sentencias que tengo en la función? ¿Qué cosas no me sirven? Y este print no le corresponde a la función. Este print debería corresponderle al programa principal. ¿Sí? Es el título. ¿Qué otra cosa? Y este número tampoco le corresponde a la función, porque a mí me dice que me llega como parámetro. Eso quiere decir que la función no lo puede sobreescribir. Entonces, lo saco. Las dos líneas las voy a sacar y las voy a colocar para el programa principal. Entonces me voy fuera de la función y escribo el código del programa. ¿Sí? Me sigo fijando. El conjunto, y sí, es parte de la función, así que se lo dejo. No afecta para nada y la función la usa. Y el resto también lo sigue usando. Pero resulta que cuando yo voy al enunciado de la función, me dice que tiene que recibir un parámetro, pero que tiene que retornar el día. Y yo lo que estoy haciendo acá, en todos los casos, es imprimirlo. ¿Bien? Y ahí ustedes tienen que ver qué es lo que hacen. Pueden usar un return en todos los casos. Y acá van a empezar, su cabeza les va a empezar a hacer agua porque yo les dije que cuando usen return solamente lo podían usar una vez dentro de la función. Así que a más de uno le estará entrando la duda. Pero ¿qué pasa? Yo el return lo estoy usando una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque depende qué camino agarre, voy a retornar una sola vez el resultado. No lo estoy retornando varias veces. O sea, si es el 1 va a retornar domingo y se va a ir de la función. Si es 4 va a retornar miércoles y se va a ir de la función. Si no es ninguno de esos valores, va a retornar todo este choclito, lo va a retornar y se va a ir de la función. O sea, la regla que manejamos para las funciones sigue valiendo. Ahora, tengo que invocar esta función. Bien.
Entonces, le voy a decir día, semana, y le voy a dar el parámetro que necesita. ¿Cuál es el parámetro que necesita? NRO. Bien. Y ese print días de la semana ahí arriba, Mm. ese no lo entendí. Este es parte del programa principal, es como darle un título cuando ustedes lo vean por pantalla. Ah, está bien, es un título, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, Si no está, no pasa nada. claro, no pasa nada. Lo puse por ponerlo nomás. Ahora, día de la semana es una función. Ahora, yo tengo que acordarme que está retornando un resultado. Entonces, lo van a tener que capturar a ese resultado, porque si no lo van a perder. ¿Sí? Y ese resultado lo van a tener que imprimir después, porque a mí el enunciado me pide que lo imprima. Diseñar un programa que dado un número del 1 al 7 determine el día de la semana que representa. ¿Bien? Y ahora incluso fíjense que acá les pregunta, ¿qué pasa si ingresa un número mayor que 7? Para ustedes, ¿qué va a pasar? Nada, porque lo controlaron. Si el usuario ingresó cualquier otra cosa que no sea 7, que sea mayor, incluso menor, ustedes están capturando ese resultado. ¿Sí? Su programa no se va a romper. Entonces, lo ejecutamos. ¿Ven? Día de la semana, ingreso un número y no sé, ingreso el 4. Con ese valor 4 fue a la función. Como era 4, entró, pasó el primer if, vino al segundo y acá empezó a trabajar. Hasta que encontró este y retornó miércoles. Retornó miércoles, se fue de la función. Ese miércoles que retornó la función es el que guardo en resultado y imprimo el resultado obtenido, que en nuestro caso fue miércoles. Me falta el acento. ¿Se entiende, chicas? Este es un ejercicio de cómo ustedes pueden usar las funciones. Otro, vamos a ver antes de que sea la hora. Muchas veces les va a pasar, esperen que busque este, por ejemplo. No, ahora en un ratito tomo. Termino con esta y les tomo. Muchas veces les va a pasar que este ya estaría, ¿sí? Lo dejan así. ¿Pueden haber otra forma de resolverse ese ejercicio? Sí, pueden hacer otras cosas. Busquen, si quieren practicar, busquen alguna otra manera y está bien. Este ejercicio, porque es un caso diferente en el sentido de cómo trabaja la función. Yo me tengo que fijar si el número que ingresa el usuario es el doble de un número que es impar. Medio rebuscado el enunciado. Entonces, yo para esto me fijaría en el Python command, para hacerlo más rápido. Me fijo, si yo ingreso el 40 y lo divido por 2, eso me da 20. Bien, y 20 no es un número par. A mí me está preguntando por los impares. Entonces, si yo sé que es par cuando termina, el resto es 0. Y sé que es impar cuando el resto es 1. Entonces, ingreso otro número, por ejemplo, el 81. Dividido 2 me da 40. Tampoco es impar. El doble, ¿no? Si yo ingreso 82 dividido 2, sí. Fíjense que
A 82 lo dividí 2, o sea que la mitad es 41. 41 sí es un número impar. Bien. Porque a mí el enunciado, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que yo encuentre los números que son el doble, si esto lo hago en 41 por 2, me da 82. Que además sean, determine si este es el doble de un número impar. 41 es un número impar y si le pongo el doble, ese es 82. ¿Se entiende? No sé si soy tan clara. Eso lo tengo que expresar, o sea, eso que yo me acabo de dar cuenta lo tengo que expresar. ¿Cómo hago? Y le voy a pedir al usuario que me ingrese un número para empezar. Me ingresó un número. Bien, ese número lo voy le voy a sacar la mitad, como hice hoy. Fíjense que para ver si era el doble, le calculé la mitad al número. Entonces, a número lo divido por 2. Bien. Y eso me da, en este caso, me dio 41. Ahora, yo me tengo que fijar si ese número es impar o no. ¿Y cómo me fijo si un número es impar? Y me fijo, es impar, defino la variable es impar y me fijo si mitad, porcentaje 2, ¿se acuerdan? Esto ya lo hicimos. Para saber si es par, lo dividimos por 2. Pero a mí no me interesa compararlo con 0. A mí me interesa compararlo con 1. Porque si es 0, es múltiplo de... Si es 0 es porque es par. Si es 1, el resto es porque es impar. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí tenemos esto. Vamos a decir si 41 es impar o no. ¿Sí? ¿Me siguen, chicas, o no? Sí, profe. Si yo hago un Sí, print sí. de es impar, imprimo, ingreso un número, vamos a probarlo para 82, que sabemos que funciona. Me dice true. ¿Sí? Ahora lo voy a probar para... hoy había hecho 82, ¿era? No, perdón. Mi cerebro se traba y se traba. 81 era entonces. Que vimos que no era... Ay, me equivoco en las pantallas. Para 81 vimos que no daba un número par, que daba 40,5. ¿Sí? Entonces, impar, digo. Entonces está bien que nos haya dado falso. Bien, hasta ahí llegamos. Ahora, a mí no me está pidiendo esto, me está pidiendo que escriba una función. Entonces, otra vez, todo esto va a tener que ir a parar adentro de la función. Defino def es doble impar. Ya que está, le voy a poner ese título. ¿Y qué va a ser doble impar? El número. Lo voy a recibir como parámetro, porque me dice que define una función que reciba como parámetro un número entero y retorne un valor booleano. Así que esto que acabo de resolver recién, lo voy a mandar dentro de la función y me fijo qué me sirve y qué no me sirve de esto. Otra vez, número no lo puedo sobreescribir porque esto es un parámetro. Esto lo tengo que sacar de acá adentro. Lo tengo que poner en el programa principal. Es el programa el que lee el número ingresado por teclado. El resto del programa. Esto estoy haciendo una cuenta que está bien porque la función se va a encargar de decirme si es sí o no. Y acá, este print, fíjense que no me pide que lo imprima. ¿Qué me está pidiendo que haga? Return. Return. ¿Sí? Me pide que lo retorne. Entonces este print
lo puedo usar acá adentro, tengo que poner un return. ¿Qué voy a retornar? Si es impar o no. Entonces, ya tengo la función armada, lo que tengo que hacer es invocarla. Tengo es doble impar. Entre paréntesis le tengo que dar ¿qué cosa? Y que no responda la que siempre responde, creo que es Sandra, no. Que responda otra cosa. ¿Qué le doy? Número. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? NRO sería. Ah, muy bien. Le doy NRO. ¿Bien? Entonces, le damos el dato donde el usuario cargó el valor, se lo pasamos a la función y la función lo retorna. Ahora, esto es un booleano. ¿Bien? Lo voy a poner acá. Es booleano. Si esto es un booleano, ¿yo no lo puedo usar como una condición? Sí. Me respondo yo sola. Esto es un booleano, entonces yo lo puedo poner así. Esto es una condición. Le pongo los dos puntos. Llego tarde, ya no llego a la clase. Le pongo los dos puntos y muestro por pantalla el mensaje que quiere que muestre. El número ingresado es el doble de un número impar. ¿Bien? Si no, el número ingresado no es el doble de un número impar. ¿Sí? A veces cuesta ver esto, chiques. Cuesta ver que el resultado de esta función yo lo puedo volver a tomar para construir el programa. Si les cuesta, bueno, háganlo en una variable. Si ustedes saben manejar variables. No me doy cuenta, entonces este resultado lo pongo acá. Esta función me dio un resultado que fue un booleano. Me lo guardé en la condición y esta condición la escribo en la estructura. ¿Sí? Cuando a ustedes les piden que escriban funciones y que los resultados de esas funciones son booleanos, es porque seguro que después lo tienen que usar en una condición. Seguro. Porque si no, no tiene sentido escribir una función. Las funciones, lo que está haciendo acá precisamente es ese control que antes hacíamos nosotros a mano. En realidad nunca lo hacíamos porque no teníamos la forma de expresarlo. Pero ahora ustedes lo pueden expresar de esta manera. Seguramente en la práctica les va a aparecer más de un ejercicio parecido y bueno, y ustedes tienen que ver dónde usan o cómo la usan a esa función booleana. ¿Se entendió, chiques? Lo probamos si quieren. Ya sabemos igual que esto funciona, pero lo pruebo. Para el número 82, le doy Enter y fíjense que la función hizo el cálculo. Y ahora el mensaje depende del programa principal. Me puso que era el doble de un número impar. Le doy Enter, lo pruebo para otro número y me dice que no es el doble de un número impar. ¿Sí?